terribles. Bueno, muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Estamos ya en nuestro cierre de nuestro tiempo maravilloso de reposo, en nuestro tiempo maravilloso de misbot, de mandamiento, de ordenanza, cumpliendo con el tiempo de nuestro Shabbat. Parashá Vayishlach. Él envió. Él envió. ¿Quién envió? Adonai envió. Jacob envió. Vamos a definir algunos conceptos. En los parashá de los años anteriores, mis amados hermanos que nos acompañan, algunos por primera vez en diferentes países, les voy a pedir de manera muy especial que vayan a nuestro portal de Israel Casa Integral en algunos años anteriores, por lo menos 3 años anteriores, y se tome el tiempo de ir viendo en detalle cada uno de estos parashá en los que hemos visto el tema, hemos profundizado el tema. Tengo mi manual de notas y reviso cada año mi manual de notas y veo puntualmente cuánto de lo que hay hemos enseñado, y sé que hemos enseñado mucho, 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 y por supuesto nos quedará mucho tema por tratar. Por eso para este año hemos querido hacer un pequeño cambio en la enseñanza del parashá, en el sentido de no enseñarlo desde el punto de vista textual, como lo estábamos trayendo, sino que vamos a extraer una pequeña perla, si me permiten la expresión, del parashá, y nos vamos a enfocar en esa perla de ese parashá. La perla para el día de hoy la voy a llamar o la voy a colocar con el nombre de humildad, porque para hablar de humildad tenemos 2 modelos extraordinariamente importantes. ¿Cuáles son? Moshe Rabeno, Moisés, y por supuesto nuestro amado Yeshua HaMashiach, cuando dijo: sean humildes como yo soy humilde. Así es que vamos a resaltar estos temas, pero vamos a saber de dónde lo estamos tomando. Nuestro parashá Vayishlach da comienzo en el capítulo de Bereshit 32, Génesis 32. Vamos a tomarlo desde el verso 4 y por supuesto avanzaremos hasta el capítulo 36, avanza este parashá hasta el capítulo 36, verso 43. Ya el hermano Héctor nos acompañó con la lectura del libro de Abdías, capítulo 1, verso 21 en el Haftará. Y también les invito para que en casa, por favor en casa, recuerden que este es tiempo de reposo. Tiempo de reposo no es descansar, acostarse, a mirar televisión, eso no es reposo, ese es el descanso. Reposo es nuestra celebración de Shabbat, estudiar la Kadosh Torah. Por favor, lea Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, al capítulo 2, verso 12, y ahí está el cierre de nuestro parashá para el tiempo de el Brit Hadasha o el Pacto Renovado. Muy bien, hay una palabra que quiero mencionar aquí a los hermanos que nos acompañan en casita, y es la palabra bitajón. ¿Quién me recuerda qué es la palabra bitajón? Con B larga, bitajón. A ver, ¿quién la recuerda? Ya la he mencionado en varias ocasiones acá. Bueno, 2 palabras, asociando una con otra, emuná y bitajón. ¿Quién lo recuerda? A ver, ¿quién recuerda? El hermano Walter ahí en Argentina o la hermana Nati ya están atentos. Ellos envían los mensajes, los textos bíblicos. Maravilloso trabajo el que están realizando. A ver si recordamos qué es bitajón y qué es emuná. Si alguien lo recuerda, envíelo por favor y entre tanto vamos avanzando. Muy bien. La emuná, que es esa fe, más que la fe, ¿verdad? La fe intelectual de Hebreos 11, la fe de saber, de ver lo que no se ve, esa fe. Pero el emuná va más allá que esa fe. Es una fe mucho más, si puedo utilizar la palabra, mucho más profunda. Y a su vez esa palabra bitajón está relacionada con la emuná. La bitajón es también como una fuerza, como una confianza, como una seguridad, como una convicción. Es decir, que si unimos estas 3 palabras, fe, emuná, bitajón, wow, eso es como libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, eso es como recibir poder. Cuando recibimos el poder,
del Ruach HaKodesh. Es decir, esa mezcla es una mezcla, repito, de fuerza, de emuná, de convicción, de seguridad, de certeza de que hay algo más allá de lo que humanamente podemos entender. Vamos a tomar el texto para dar comienzo en el capítulo 32, verso 1 del libro de Bereshit. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Adonai. Por favor, subraye ese texto que es extraordinario. Capítulo 32, verso 1 del libro de Bereshit. Estos malach, los malachín, malach en singular, los malachín en plural, mensajeros. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Adonai es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, maravilloso Mahanaim, dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor. Por favor, subraye esta expresión: mi señor. Así dice tu siervo Jacob. Subraye estas dos expresiones: mi señor y siervo. ¿Por qué? Porque como nuestro tema en el día de hoy va a ser humildad, quiero que en la lectura, en la comprensión de lectura que estamos desarrollando hoy en el Parashá Vayishlach, veamos con detenimiento la lectura y comprendamos los textos para entender de dónde he extraído la perla del mensaje para hoy. Lo repito, voy a hacer nuevamente el enunciado para que lo observe con detenimiento. Número 1, mandó diciendo: así diréis a mi señor, es decir, que reconoce a su hermano mayor Esaú, que recuerda de su hermano Esaú lo que pasó en la niñez, cuando vino la negociación entre hermanos por un plato de lentejas, cuando vino el tomar la bendición de parte de su padre Isaac, y cuando recuerda que su hermano Esaú, en un asunto de ira, contienda muy profunda, determinó desde la niñez matar a su hermano Jacob. Recuerdan que lo vimos, creo que hace 1 o 2 semanas. Qué bonita familia. Pero qué bonita familia. Estas familias aquí no se arreglan con disgustos ni con que no se vuelven a hablar. Aquí se arreglan es: mataré a mi hermano y punto. Así de sencillo. Qué bonita familia. Pero inmediatamente en la lectura dice: yo soy tu siervo, dice, así dice tu siervo. Es decir, que ahora Jacob habla a su hermano mayor reconociendo que es el hermano mayor, lo reconoce como señor, es decir, como una autoridad, como una persona de un lugar de privilegio, y él se coloca en una posición de siervo. Dígalo conmigo: humildad. Por favor, dígalo más fuerte: humildad. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Qué interesante cuando nosotros le preguntamos a una persona: ¿y tú qué haces? Y la respuesta que nos da es mostrando lo que tiene. Observen. Él lo envió, envía mensajeros a su hermano, lo reconoce como señor, como autoridad, digamos jerárquicamente hablando. Él se coloca en una posición de siervo y le dice: durante estos años, 21 años prácticamente, durante estos 20 años, pues he tenido la bendición, la gracia de Adonai y tengo, ¿qué tengo? Entonces le menciona la riqueza. La riqueza: tengo ovejas, siervos, siervas, animales, ganado, asnos, vacas, etc. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Pero viene a recibirte con 400 hombres que vienen con él. Entonces Jacob tuvo gran temor. Por favor, dígalo conmigo: tuvo gran temor. Todos nosotros, cuando recibimos ciertas noticias, sentimos gran temor. Y observen que aquí hay algo muy interesante que quiero que resaltemos. Cuando tú sientes un gran temor por una noticia recibida, ¿qué es lo primero que tú haces? A ver, ayúdenme los hermanos que están aquí.
¿Quién me ayuda? Recibes una noticia, vamos a decir, recibiste en el correo, en el buzón de correspondencia te llegó un sobre, repentinamente dices, bueno, ¿este sobre qué es? Aquí tengo los costos, la luz, la electricidad, el internet, la renta, pero este sobre, qué extraño, este sobre en un papel membreteado con algunas notas de la corte, ya eso ya empieza, solo ver el sobre ya nos estremece. Y cuando abrimos el sobre y revisamos el texto, y viene en inglés, pero lo entendemos perfectamente, así tú no leas inglés, citado a la corte. Y en ese momento, ¿qué pasa? Sentimos gran temor. Sentimos un gran temor porque, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Yo acaso qué he hecho para estar en esta situación? ¿Qué haces en ese momento, Pastora Pili? Para el ejemplo, Dios te libre de esa situación. Pero recibes una noticia. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, ya sabemos, tenemos gran temor. ¿Cuál es la reacción inmediata frente al gran temor? Bueno, ¿tú harías eso? No, ¿tú qué harías? Recibes una noticia, estás frente a la situación, ¿qué haces? Muy bien, excelente, sabía que lo ibas a contestar adecuadamente. Porque la mayoría de nosotros cuando recibimos una noticia que nos causa gran temor, dijiste tú, por favor, sentimos gran temor, huimos, entramos en desesperación, en pánico, en shock, podemos sufrir un trauma, podemos estar en depresión, en angustia, ¿verdad? Y normalmente acudimos a buscar quien nos ayude a entender la situación y normalmente acudimos siempre con la persona equivocada. Es impresionante, pero siempre acudimos con el que pensamos que nos puede ayudar y el que pensamos que nos puede ayudar es un hombre o una persona sin emuná, sin bitajón, sin fe, sin palabra. Un cristino, diríamos en otra época. No, pues muy cristino, pero resulta que no nos habla de palabra, no nos da emuná, sino que lo que nos da es un pensamiento de hombre, de humano, de entendimiento lógico, y eso nos acaba por llevar a una depresión todavía mucho más angustiosa. Entonces nos dice el texto que evidentemente Jacob se encuentra frente a una situación y entendemos según el texto dice que ahora tiene ¿qué? Gran temor cuando se entera de que su hermano, que lo amenazó de muerte, viene a visitarlo acompañado de más de 400 hombres. Entonces, ¿el qué hace? Jacob tuvo gran temor, se angustió y de inmediato, ¿qué hizo? Tomó una decisión. El texto no dice que Jacob, el patriarca Jacob, inmediatamente se postró de rodillas, alzó sus manos y dijo, oh Adonai, ayúdame, envíame protección. No, dice que inmediatamente, ¿qué hizo? Inmediatamente, después de angustiarse, distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos, todo. Él se preocupó inmediatamente por todo lo que tiene, su riqueza, sus pertenencias, su campamento, sus familias, y organiza sus familias y los distribuye. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Este tema, si el Eterno me lo permite, es más, tengo que subrayarlo inmediatamente, Pastora Pili, tome nota por favor conmigo. Tenemos que hacer un estudio exclusivamente del verso 9. Porque en el verso 9 hay algo que no podemos pasar por alto. Miren qué pasa en el verso 9. Tiene 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas. Porque la palabra no nos dice que eran 4 esposas. 2 esposas y 2 concubinas. Pero con las 4 mujeres tenía ¿qué? ¿Cuántos hijos? 11. Hasta aquí 11. Porque no ha nacido Benjamín. Ah, no, ya está Benjamín. Corríjame, Pastora Pili. No está Benjamín, correcto, 11, hasta ahora van 11. Pero ¿qué hace aquí con las 4 mujeres? Forma 2 grupos y dice, si me matan a estas 2, no hay problema. Pero estos otros de aquí los tengo que proteger más. O sea, un momentico, hermana Pili, esto es mucho cuidado. O sea, hay unas tribus preferidas y hay otras que no son preferidas.
Hay unas de primer lugar y hay otras de segundo lugar. Este verso tenemos que hacerle auditoría, porque entonces hay una prioridad por Raquel y Lea. Entonces la pregunta es, ¿tú de qué tribu eres? Ahorita todos somos de Raquel. Vamos mirándolo, no voy a entrar ahí, pero se los dejo en su corazón porque esto es lo apasionante, esta es la dulzura de la Torá, leer y entender en la comprensión de lectura lo que no podemos pasar por alto. No lo podemos enseñar hoy, pero lo enseñaremos en algún momento. Entonces dice que viene y se para en dos campamentos y dijo, si viene Esaú contra uno de mis campamentos y lo ataca, pues I'm so sorry, qué pena, no hay nada que hacer. Pero que el otro campamento pueda escapar. Y dijo Jacob, Adonai de mi padre Abraham y Adonai de mi padre Isaac, Adonai, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces se acordó que tenía un voto con Adonai. Después de la angustia, la depresión y toda la situación, finalmente recordó que no es la fuerza humana, no es mi lógica, no es mi entendimiento racional, sino que tenemos que subir a un nivel de emuná y tengo que subir a un nivel de bitajón en el que yo sé que hice un voto con Adonai y yo sé que Adonai está conmigo y Él me prometió que todo haría bien. Menos, por favor, verso 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, recordó ese momento y ahora estoy sobre dos campamentos, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por multitudes. Y recuerda la promesa que Adonai dio a Abraham, Isaac y ahora a Jacob. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano, de lo primero que encuentra, y dio un presente para su hermano Esaú. Y eso que tomó de la mano, lo que primero encontró, fueron un sinnúmero, 200 cabras, por favor. Fueron un total de 580 regalos repartidos en machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas. Wow, por favor. Qué bonito regalo, dígalo conmigo. Oye, qué bonito regalo. Lo que tomó a la mano. Ahí lo que tengo a la mano para dar. Muy interesante. Pero muy bien. Ya usted la lectura la conoce, todo el texto lo conoce. Yo no me voy a ocupar de todo el texto porque quiero únicamente concentrarme en este punto. Vamos a repetir el video, hermana Pili, esta noche, de tu enseñanza de anoche. Entonces, como la pastora Pili a las 9 de la noche va a retransmitir la enseñanza del día de ayer en Shabbat en la ciudad de Asheville, no me voy a detener en el texto. Véanlo por favor a las 9 de la noche, hora de los Estados Unidos, cuando entremos al capítulo 32, verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y los 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía y se quedó solo. Aquí quiero entrar al tema. Se quedó solo, dígalo conmigo, me quedé solo. ¿Por qué, hermanos? Porque la pastora dio una enseñanza anoche, en verdad puedo decirlo con todo amor y respeto, y como estamos de aniversario, tengo que tratar las cosas muy delicadas, con mucha delicadeza. Diste una charla maravillosa, mi amor, encantada. Maravillosa charla, una enseñanza poderosa la de ayer. Recibí una enseñanza extraordinaria y no te la puedes perder esta noche a las 9 de la noche. Jacob se queda solo. Así es que eso de que tú te estés quejando, que nadie está conmigo, que nadie me acompaña, que los hermanos de la iglesia no aparecen, no, momentico. Es que eso es un propósito de Adonai. Tienes que estar solo para saber de quién tú dependes. Dependes del pastor, de la pastora, de los hermanos, de la congregación, de la Keilah. No, tú dependes del poder de Adonai. Tú dependes de Adonai, que en medio del momento de estar solo, Él está contigo. Amén. Se quedó solo y esa segunda parte, repito, se la voy a dejar a la pastora que la enseñó de una manera magistral y yo recibí una palabra poderosa anoche allí.
Ahora vamos a nuestro propósito. Dígalo conmigo, humildad. Por favor, vamos a definir para entrar a humildad, vamos a definir algunos aspectos básicos, porque hay palabras muy cercanas a humildad y por supuesto muy antónimas o contrarias a humildad, que probablemente conocemos pero que no definimos con mucha precisión. Empecemos por la primera. Hermanos en internet, en el chat, Pastora Pili, ayúdame. Defina la expresión ego, porque ser humilde no es una persona que es egoísta. Si es egoísta, no es humilde. ¿Estamos claros? Pero ser humilde no es egoísmo. Ahora, ¿qué es egoísmo? Tenemos que definirlo. Yo me voy a ir con un texto de un diccionario clásico español para que definamos la palabra egoísmo. Y dice que este vocabulario es un vocabulario coloquial que determina cómo una persona tiene un sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción, soberbia. Tiene un ego tan grande que no le permite ver la realidad. La palabra ego, repito, quiero hacer la claridad para entrar más en detalle a nuestro tema, porque podemos confundir términos que usamos con alguna frecuencia. Decimos, uy, es que esa persona es un egoísta. Pero si no sabemos qué es un egoísta, podemos estar definiendo mal a una persona. Hay palabras similares, por ejemplo, egolatría. La palabra egolatría nos habla de una persona que hace el culto a la adoración de sí mismo como persona. Él es un ególatra. No, el narcisismo es otra situación. El ególatra, vamos a definir ego, básicamente. Narcisismo es otra situación. El narcisismo es amarse a sí mismo. Pero el ególatra es el que hace adoración de sí mismo. Ego, a mí. Tengo idolatría por mí mismo. Luego, el egoísmo es una tendencia de la persona a profesar un excesivo amor por sí mismo, olvidándose de los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo y todo lo demás para mí. Y luego hay un concepto que es el egocentrismo, que es una exagerada tendencia a la exaltación de la personalidad. Es que pues, realmente mi personalidad es difícil. Es difícil que alguien tenga una personalidad como la mía, que soy humilde, pero con lo que es, cuando dices que yo soy tan humilde, lo que está diciendo es que soy un egocentrista. Entonces, cuidado con los que dicen nadie tan humilde como yo, porque no él lo dijo en el sentido en el que nos lo enseñó nuestro amado Yeshua. Primer concepto, ego. Espero que haya quedado claro. Segundo, mansedumbre. Como mansedumbre conocemos el concepto de manso y se refiere a una persona dócil, suave, benigna en su carácter y en el trato. Esta palabra proviene de una palabra, la palabra latín, y la mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a una disciplina cuando son conocedores y mantienen una vida espiritual sana. Vamos a ver este concepto en la Biblia. En la Biblia encontramos que hay un fundamento, hay una expresión clara sobre dos hombres, sobre Yeshua HaMashiach y sobre Moshe, como ya lo habíamos mencionado hace un momento. Tercer concepto, muy importante que tengamos claros nuestros principios y nuestros valores. Sobre esto creo que yo en alguno de los programas de radio alguna vez enseñé los principios y los valores, porque hablamos con frecuencia, es que esta gente no tiene principios, es que esta gente no tiene valores, pero es que no sabemos cuáles son los principios o cuáles son los valores. Los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera como estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes los rodean. Por favor, los valores. Si para la comunidad hispana, que tenemos una comunidad multicultural, nos reunimos en un grupo de culturas hispanoamericanas, nos daremos cuenta que los principios y los valores de nuestros pueblos hispanos, aún en nuestro mismo idioma, son completamente diferentes.
Para una comunidad, por ejemplo, es muy importante mantener la educación de sus hijos. Hijos, siéntense, por favor. Hijos, saluden, por favor. Hijos, den gracias, por favor. Hijos, no tiren basuras en los pisos. Hijos, estamos en la reunión, usted está sentado, escucha y respeta a los mayores. Pero para otras culturas, hijos, hagan lo que quieran, que estamos de fiesta. Entonces, los valores son diferentes para una cultura o para otra cultura. Entonces, los de esta cultura quieren educar a los de esta cultura y los de esta cultura quieren desubicar a los de esta cultura. Entonces, los principios y los valores están en shock. Por eso, cuando estamos en una comunidad multicultural, tenemos una diferencia tan notoria como cuando tú comes chile y no comes chile. Cuando tú comes tortilla y no comes tortilla. Nosotros comemos sin tortilla, comemos sin chile. Pero con el paso de los años me hace falta la tortilla y me hace mucha falta el chile. Porque los principios y los valores en ese sentido, textualmente que estoy hablando, pues han cambiado en algunos aspectos. Ahora bien, vamos a ver otro concepto sencillo, básico. Y es el siguiente. Vamos a definir 4 aspectos elementales. Los voy a mencionar muy rápido porque quiero ir puntualmente a unos textos bíblicos. Por favor, defina usted, por favor, amado hermano, tú que estás allí recibiendo la enseñanza, defina la palabra humildad. Porque podemos tener tal vez diferencias de opinión y podemos pensar que una persona humilde es la persona haraposa, la persona que no se baña, la persona que anda en el carrito desbaratado, la persona que vive en una mala condición. ¿Sabes qué es tan humilde? No. Probablemente eso sea pobreza, probablemente eso sea miseria, probablemente eso sea ruina, probablemente sea otra cosa menos humildad. Porque conocemos gente en esa condición de pobreza que son unos arrogantes absolutos, ¿o no? ¿Me están entendiendo esto? Entonces, la humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad tenemos que definirla. Y la humildad, dice, es cuando nos subordinamos, pero cuando no nos arrastramos. Por favor, dígalo conmigo. Humildad es bajar la cabeza, pero tampoco humildad es arrastrarse. Tenemos también que tener nuestra honra. La humildad y el subordinarse van de la mano. La palabra de Adonai dice que nosotros como creyentes debemos subordinarnos bajo las otras personas con humildad. Es decir, cuando yo respeto a una autoridad, cuando yo respeto a mi hermano, cuando yo respeto al pastor, cuando yo respeto a un joven, a un anciano, a una hermana, a un hermano, cuando los trato con respeto, con el amor que nos identifica como creyentes, entonces soy una persona humilde. Humilde cuando saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. El Eterno esté contigo, el Eterno te bendiga. Humildad. Cuando nosotros tenemos gratitud. Dice la palabra, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sean sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Número 1. Ahora, la humildad no significa que seamos gente muda, que seamos gente pasiva o que seamos gente silenciosa. ¿Conoces a alguien, mi amado hermano, que sea silencioso? Manalis. ¿Conoces gente que no habla? Tú tienes gente a tu lado y uno dice que este hermano este hermano es tan humilde, él nunca se mete en nada, nunca dice nada. Uno lo nota como tan callado, como tan... cuidado. Líbrame de las aguas mansas, que de las turbias me libro yo. Entonces, humildad no es una persona que no habla. Humildad no es una persona que no opina. Humildad no es una persona pasiva. Por favor, por favor, por favor. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Adonai. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 3. Por lo tanto, cuando llegamos a este punto, las personas humildes son personas que, al contrario, son muy activas, son personas que se expresan, son personas que exigen, son personas que reclaman el beneficio para sí y para otros. Número 3, la humildad significa que usemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras
habilidades. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 3, verso 5, dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, por favor subraye, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Adonai repartió a cada uno. Esto es Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Esto qué significa? Que no nos jactemos de nuestras habilidades y de nuestras capacidades, que también reconocemos que nuestra capacidad y nuestras habilidades provienen de Adonai, segundo libro a Corintios, capítulo 3, verso 5. Y número 4, la humildad, escríbalo por favor, es la clave del progreso. La humildad es la clave del progreso en la vida de familia, en la comunidad, en tu escuela, en tu vida económica, en tu relación afectiva, con las conexiones de todo tu entorno. La humildad. Y vamos a definir entonces esos detalles. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios, Adonai, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por favor, léalo conmigo. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Adonai. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante de Adonai y Él os exaltará. Amén. ¿Vamos bien? Ahora bien, Pastora Pili, ¿tienes tu micrófono? Ayúdame por favor con esta lectura. Vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 20, vamos a leerlo, el verso 19, pero vamos a leerlo en el contexto. A ver, vayan conmigo mis amados hermanos allí en casa, todos con su Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 20, y veamos el verso, vamos a leerlo en el contexto desde el verso 17. Pastora, por favor, adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo a Adonai con toda humildad. Por favor, subraye, sirviendo a Adonai con toda humildad. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Muy bien. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿De quién? De Judá. Muy bien. Verso 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Adonai y de la fe en nuestro Yeshua HaMashiach. Muy bien. Sirviendo a Adonai con toda humildad. Subraye por favor esta frase porque apenas estamos en la introducción y aquí está el despegue. ¿Cómo tú sirves a Adonai en el ministerio? Recuerden que ministerio es servicio. ¿Cómo tú sirves en el ministerio, en la adoración, en la alabanza, en el mantenimiento, en la oración, en la intercesión, en el ayuno? ¿Cómo tú sirves? ¿Con egoísmo? ¿Con tus principios? ¿Con tus valores? ¿Con tu egocentrismo? ¿Con tu idolatría? ¿Con tu presunción? ¿Con tu cultura? ¿Es que nosotros somos de un mejor país que el tuyo? Por favor, hermanos, por favor. No mencionemos mejor países para que no tengamos inconvenientes. Pero es que, amados hermanos, aquí en América sí lo vemos. Cada uno de ustedes está en su respectivo país y tenemos diferencias entre los que son de una ciudad y son de otra. Porque como dirían en México, ¿cómo dirían en México? Los del DF. Es que estos son los del DF. ¿Cómo llaman a los del DF? Los chilangos. Estos son del DF. En cambio yo soy diría el hermano Isaías, de Tijuana soy yo. Y los de DF. Y así en cada país. Pero aquí en nuestra cultura multicultural, aquí somos del país tal, del país tal, del país tal, y nosotros los de este país somos mejor que los de ese país. No. Aquí no hay ninguno mejor que nadie.
igualitos, cortados por la misma tijera. Lo que nos diferencia es Adonai. Y cuando nosotros le servimos a Él con humildad, dice Pablo, entonces vamos a ver definitivamente por qué Jacob pasó por una condición de humildad, pasó por un proceso de trato, pasó por una circunstancia. 20 años después se encuentra frente a una situación que todavía está vigente, una situación con su hermano que necesita arreglar, y él ahora debe tomar determinaciones de tefilá, de acción, de bitajón, de emuná, delante de la situación que tiene que enfrentar justamente con su hermano. Ahora, vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, Pastora Pili, del verso 1 en adelante. Y preste mucha atención, mi amado hermano, a la lectura de este texto, porque observen, estoy en Parashá Vayisla, en el capítulo 32 de Bereshit, pero estamos tomando un texto en el libro de Filipenses, en el Brit Hadasha, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar una enseñanza por qué razón Jacob tuvo que obrar con humildad. Adelante, pastora. Por tanto, si hay alguna consolación en Machía, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Ruja, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. Amén. Verso 6. El cual siendo en forma de Adonai. Amén. No estimó el ser igual a Adonai como cosa que amén. 7. Sino que se despojó a amén. Sí mismo. Por favor, subraye, se despojó. Sí, amén. A sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por favor, perdóname, pastora, te interrumpo. Conecte la lectura que estamos haciendo en Filipenses capítulo 2 con la lectura que hicimos en Bereshit capítulo 32. Le dice Jacob a su hermano, mi señor, le dice, yo soy tu siervo. ¿Qué hizo? Se humilló, bajó la cabeza, aunque le dijo, tengo ganado, tengo riqueza, soy un hombre próspero en gran manera. Pero mi señor, reconocerlo, humildad, bajar la cabeza, yo soy el siervo. ¿Qué dice este texto? No se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, Jesús HaMashiach, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8. Refiriéndose al verso 7. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Adonai también le exaltó hasta los cielos. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo. Amén. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de las que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adonai, para gloria de Adonai Padre. Miren, mis hermanos, tengo que decirles algo en este mismo momento. ¿Honor? Señor. Dice el hermano Camilo que un mensaje para ustedes, mensaje de honor y vergüenza. Claro. Muchas gracias. Miren esto, mis amados hermanos. Si usted y yo hacemos la lectura de este texto de Filipenses capítulo 2, la verdad, tengo que llegar a una primera conclusión de la enseñanza. ¿Cuál? Atención. ¿Cómo el Eterno me puede permitir a mí presentarme hoy delante de ustedes a dar esta enseñanza? Porque esta es una enseñanza que podríamos decir es el corazón de toda la Biblia.
¿Por qué, pastor? Porque en esta enseñanza estamos entendiendo con absoluta claridad, según lo narra el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo en forma de Adonai, no estimó ser igual a Adonai como cosa a que aferrarse, porque su corazón de humildad, de integridad, siendo uno, siendo un ejad con el Padre, él no dijo yo soy y porque yo soy y porque él me envió y porque yo tengo y porque la autoridad. No, él dijo porque estoy aquí en obediencia a mi Padre, porque él y yo en ejad somos uno solo. Y entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo. Pero cuántas veces en nuestras congregaciones, cuando nosotros servimos, esperamos que alguien nos llame y nos suplique, por hermano, por favor, te lo pido, hermano, encarecidamente, de manera especial, te ruego por las misericordias que por favor nos ayudes para hacer esto. ¿Cuántas veces tenemos que suplicarle a un hermano en una keilá para que apoye, para que participe, para que haga, para que esto, para que lo otro, para que obedezca, para que participe en el tevilá, para que, por favor, Adonai nos está mostrando el modelo sobrenaturalmente excelente de lo que es la humildad. Se despojó de la divinidad para obedecer en divinidad todo lo que la divinidad tenía preparado para él. Pero más importante es que nos permite entender a nosotros este nivel tan sobrenatural y que lo podemos expresar y lo podemos hoy tratar de comprender. Porque a nosotros nos cuesta despojarnos de nuestra cultura. Es que con todo respeto, ya los hermanos de México dirán, pero pastor, ¿usted por qué tiene tanta cosa con los hermanos de México? No, es que los hermanos de México son maravillosos. Yo soy de México, del mero mero, y soy así, soy así. Claro, y los de Colombia, ¿qué decimos? Es que yo soy de Colombia y nosotros los colombianos somos así y a mí nadie me cambia porque en Colombia lo hacemos así. Y yo no sé qué dirán los de Venezuela y qué dirán los argentinos. Che, nosotros los argentinos también somos así. ¿Qué vamos a hacer si Dios nos hizo perfectos? Nos cuesta despojarnos del ego, nos cuesta despojarnos del yo, nos cuesta despojarnos de ese creer que somos más que los demás. Y el modelo que tenemos hoy en Jacob es que él tenía que, para regresar a su propósito, a la casa de su padre, debía retornar solo, pasar por un proceso, estar en un desierto, encontrarse frente a frente con Adonai, para que en esa lucha con Adonai él pudiera salir de su yo, de su ego, de sus 20 años de hacer la manera como él tenía que hacerlo, y encontrar ahora el propósito vigente de Adonai en esa lucha cara a cara, hasta que ahora su nombre se ha cambiado y ya no se llamará más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Ahora entendemos este proceso. Hay un asunto que definitivamente necesitamos comprender. Por favor, dígalo conmigo. Las condiciones para pasar este proceso de humildad, necesitamos ver los asuntos internos y los asuntos externos. Los asuntos internos tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra educación, con la manera como fuimos formados desde niños, aún desde el vientre de nuestra madre. Esos gen del varón, esos gen de la mujer se entrecruzan, se entrelazan, forman una vida, y esa vida trae consigo un pasado, posiblemente un pasado arrogante, un pasado tortuoso, un pasado cualquiera que sea. Y cuando traemos a ese ser a la vida y lo incorporamos a la familia, y empieza a crecer escuchando griterías, atrocidades, dificultades, temores, angustias, ese joven crece en una inestabilidad emocional, crítica, etcétera, 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 hasta que luego de muchas circunstancias vemos que tiene un carácter pecaminoso, un carácter débil, un carácter de temor, de
de angustia, de conflicto, de pleito, de vanagloria, etcétera. Pero un día en el camino se cruza con la Kadosh Torah, y cuando entra Torah, entonces todo su carácter, todo su ser pasa por un proceso de transformación internamente, porque el Ruach HaKodesh viene sobre él, el Espíritu de Adonai está con él, y entonces ahora es transformado en el fundamento de la palabra. ¿Qué estamos viviendo tú y yo hoy? Estamos viviendo un proceso de transición, estamos viviendo un proceso de transformación, estamos viviendo un proceso de cambio, y sin embargo no estamos muy al día. Basta que la pastora les diga: hermanos, les pido de manera especial, por favor, tenemos que hacer esto en la congregación, o vamos a hacer esto, o vamos a entrar en un ayuno, o vamos a estudiar los módulos, o vamos a estar en el estudio bíblico. Y no falta quien dice: pues a mí la pastora no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque yo hago lo que yo digo cuando yo quiero y como a mí me parece, y ella no tiene por qué mandarme porque yo lo tengo, ella no tiene por qué. Y seguimos en el yo, en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. Pero llevo 20 años estudiando la palabra, y la palabra todavía no me ha limpiado de mi contaminación y mi costumbre y mi cultura. Porque no aprendemos a humillarnos y no aprendemos a soltar ese yo, ese ego que no me permite avanzar. Por lo tanto, todos sabemos el texto maravilloso de Juan capítulo 3, verso 16, donde nos enseña el amor ágape, el amor incondicional de Adonai para con nosotros. Y nosotros tenemos esa coinonía con el Ruach HaKodesh, y entonces ahora nosotros somos uno. Dígalo conmigo: somos uno con Adonai. Pero para ser uno con Adonai necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y entrar en un contexto de humildad, en un contexto de un nivel en el que hemos sido injertados, para que ahora nosotros nos alimentemos de esa savia a través de las raíces y formamos parte de ese árbol de la vida. ¿Qué dice en el texto, pastora Pili? Romanos capítulo 11, verso 17. Léalo, por favor. Dígalo conmigo: necesitamos pasar por la misericordia, porque Adonai ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, por la misericordia de Adonai, yo necesito en humildad tener misericordia para con cada hermano, para con cada hermana, para con cada persona que me cruzo en el camino, que no soporto, que no admito, que no comparto, pero necesito tener un carácter de misericordia para poder ser una persona humilde. Dice Romanos capítulo 11, verso 17 al 24. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Amén. Y no dice en lugar de ellas, sino entre ellas. Amén. Y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino te infla. Porque si Adonai no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Adonai. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Amén. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, justicia y bondad nos habla de la misericordia para caminar en humildad. Dice el libro de Mateo en el capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Adonai, ¿cuántas veces, Adonai, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Algún hermano ha pecado contra ti? Quiero mirarte a tus ojos, amado hermano, que me estás observando en esta hora. ¿Alguien ha pecado contra ti? ¿Tú has pecado contra alguien? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a esa persona? ¿Cuántas veces? Y aquí Pedro tiene la misma pregunta, y el Eterno le contesta, le pregunta: ¿hasta 7? Y Yeshua le dice: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70
veces 7. Es decir, que la humildad nos lleva a entender la importancia y el fundamento del perdón. El perdón. Alguien te ofendió, alguien te lastimó, ofendiste, lastimaste a alguien. Perdón. Esa es la identidad que nos da el creyente para ser un hombre verdaderamente humilde, conforme a lo que el Eterno nos dice: sean humildes como yo soy humilde. Él no dijo: sean humildes y hagan lo que yo hice, como yo lo hago, los milagros que yo hago, ustedes también harán, pero no tienen que imitarme. Sean humildes para que logren llevar a ese nivel. Libro de Juan, capítulo 17, en el verso 21 dice: para que todos sean uno. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en Ejad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y Él les ha dado a conocer tu nombre, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Observen, mucho cuidado con este texto, porque en este texto Yeshua HaMashiach clamó al Padre, siendo uno en Ejad, diciéndole que todos seamos uno. Y hasta el día de hoy este texto no se ha podido llevar a cabo. Hasta el día de hoy tenemos un sinnúmero de pueblos, de creyentes, de denominaciones, de concilios, de religiones, de doctrinas, creyendo que tenemos la razón y desconocemos el ejad y la unidad del Eterno, porque no hemos aprendido la humildad que Él quiso que nosotros tuviésemos. Por lo tanto, vemos que desde el principio de la creación, y no creo necesario detenerme aquí, pero desde Adán y Eva vimos que ellos tenían una claridad absoluta, puestos en el huerto con toda la mayordomía. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Escucharon una voz, dígalo conmigo, escucharon una voz del adversario, del enemigo, que los distrajo, que les mostró a sus ojos y les mostró deleite, y optaron por otra opción diferente y decidieron hacer algo diferente porque fueron débiles y crearon en medio de ellos envidia, celo, contienda. Por favor, repita conmigo esta frase. Atención a esta frase. Si la puede escribir, le agradezco. El ojo ve, el corazón desea, el cuerpo hace y Satanás ejecuta. Ya lo habías dicho. Ya la había dicho, eso lo he dicho 3 años consecutivos, pero tenía que repetirla hoy. El ojo ve, el corazón desea, el cuerpo ejecuta, el cuerpo hace y Satanás ejecuta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una humildad siempre comparativa. Y cuando nosotros comparamos el verde de mi casa con el pasto verde del vecino, decimos: el mío no sirve, el del vecino siempre es mejor. Y así comparamos todo con lo de los demás. Y esto nunca nos llevará a humildad, porque eso no es humildad. Mateo 11:29, léalo conmigo por favor. Este es el texto con el que podríamos prácticamente cerrar esta jornada. Libro de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 29, dice la palabra, un texto que todos conocemos. Dice esta palabra, atención, léala conmigo fuerte, subráyela por favor. Dice:
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leámoslos nuevamente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Por favor, repítalo: aprended de mí. Pero nosotros, ¿de qué aprendemos? Nosotros aprendemos de la novela del Chapo, de la novela de los narcos, de la novela del no sé qué, de la novela del adulterio, de la novela de los sicarios, de la novela del mundo, y de lo único que aprendemos es de lo que el mundo enseña. Y nunca aprendemos de Adonai, que es humilde y manso. ¿De qué tú aprendes? De lo que ves en el entorno. Cuando llegamos muchos de nosotros a esta nación en los Estados Unidos, y aquí tengo testigos de lo que estoy mencionando, la misma gente creyente en nuestras congregaciones, y lo digo por testimonio personal, me dijeron: pastor, aquí usted tiene que usar otro nombre, aquí usted tiene que tener otra identidad, aquí usted tiene que divorciarse de su esposa, casarse con una mujer americana para que usted pueda tener papeles. Y el mundo nos enseña un conjunto de mentiras, de falsedades y de engaños, y lo peor del mundo es que el creyente se cree lo que el mundo le dice y se contamina de la perversión del mundo, y por eso traemos tan terribles consecuencias a nuestros hogares. Pero la palabra de Mateo 11:29 no dice: aprendan de lo que los demás les digan, aprendan de lo que vean. Dicen: aprended de mí, que soy manso y humilde. Dígalo nuevamente: soy manso y humilde. Humildad, la humildad que está delante de nosotros en Adonai. La humildad consiste, dice el texto en Filipenses, ver a los demás como alguien más importante que tú. Cuando tú miras a otra persona, ve a esa persona como alguien que merece honra, que merece respeto, que merece un trato digno. A veces vemos a las personas tan poca cosa. A veces vemos a las gentes a nuestro alrededor tan simples, perdón la expresión tan fuerte que pueda utilizar, tan miserables. Y resulta que son personas creadas por Adonai y que tenemos que aprender a amar y a respetar como dignidad humana que somos. Voy a cerrar en Manapili solo para mencionarlo. Filipenses capítulo 4. Tú lo mencionaste en tu enseñanza, yo lo tenía en parte de mi enseñanza también, pero solo lo voy a mencionar por algo muy interesante que vemos aquí. Libro de Filipenses en el capítulo 4, verso 2, dice, voy a leer con el contexto en el verso 1. Filipenses capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en Adonai, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean un mismo sentir en Adonai. Ruego a estas dos hermanas amadas, valientes, valerosas, misioneras, evangelistas, o mujeres de red élite internacional, mujeres de intercesión, mujeres de ayuno, mujeres de oración, mujeres de adoración, mujeres de alabanza, mujeres guerreras. Les pido a estas dos hermanas que sean un ejad en Adonai. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el shalom de Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Adonai, en Yeshua HaMashiach. Miren esto, hermanos. Pablo escribe en el libro de Filipenses a la iglesia de Filipo, les escribe este texto diciéndole: estas dos amadas hermanas, Evodia y Sintique, han sido mis compañeras de campaña evangelística por mucho tiempo. Las conozco, mujeres valerosas,
mujeres de unción, mujeres de intercesión. Pero no puedo permitir que estas dos hermanas, y ruego y clamo a mi Padre, que estas dos hermanas se reconcilien. Porque el día que hicieron la coinonía, una hermana preparó el arroz y la otra preparó las papas, y las papas y el arroz quedaron un poco diferentes en el sabor, y desde ese día no se volvieron a hablar, y la iglesia se encuentra dividida por esta situación. Les pido, amadas hermanas, reconcíliense en unidad, en humildad para con Adonai, porque ustedes son mujeres valerosas del ejército, del ministerio, pero no hay sentido que no tengan humildad y sencillez para tratarse las unas con los otros, con la otra. Y preguntémonos en este mismo momento, hermanos, para el siglo XXI, ¿en cuántas Keilah en el mundo entero hoy tenemos a Evodia y a Sintik? Y pongamos dos varones, a Pedrito y Juan, a Lucas y a Pablo, que no se pueden ver ni en pintura. Son maravillosos, conocen de la palabra, predican la palabra, enseñan la palabra, tienen fuego encendido en sus corazones por la palabra. Pero cuando se cruzan en el camino son dos adversarios, enemigos que no se consienten el uno con el otro, porque el uno es de una región y el otro es de otra región, y el uno dice blanco y el otro dice negro, y no se entienden en la unidad, en la humildad y en la sencillez. En nuestros propios hogares, en nuestras propias familias, entre hermanos. Por favor, ¿qué tuvo que hacer Jacob en esta enseñanza del parachá de hoy? Enviar regalos a su hermano con humildad, con sencillez, presentarse delante de él, poner aún en riesgo la vida de uno de los grupos por si alguna circunstancia pasaba, hablar con Adonai para tener la dirección en todo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer hoy, mis amados hermanos, para que el Eterno hable a nuestros corazones y podamos entrar a un corazón de humildad, a un corazón de sencillez, a un corazón en el que el Eterno nos pueda hablar con absoluta libertad? Dice la palabra, y observen este texto maravilloso en Colosenses capítulo 3 verso 12: revestíos de bondad y mansedumbre, soportándonos unos a otros y perdonándonos en el amor ágape. Amada iglesia, mi mensaje hoy a través del Parashá Vayishlach es este: que seamos revestidos de bondad, que seamos revestidos de misericordia, que seamos revestidos de justicia, del gesed, del amor ágape incondicional, para que la humildad sea la columna vertebral de nuestra Keilah, de nuestra congregación. Que todo orgullo, que toda soberbia, que todo beneplácito, que todo egocentrismo que tengamos en nuestra circunstancia personal, podamos erradicarlo y sacarlo completamente de nuestros corazones. Todo celo, toda contienda, todo yo, todo pleito, que unos son de Apolos, que otros son de Pablo, que unos son de aquí, que otros son de allá. Y Pablo termina diciéndoles: tengo que seguiros hablando como a bebés, porque he venido durante tantos años con ustedes enseñándoles la Torá, la Torá, la Torá, la Torá, la Torá. Y todavía a estas alturas de la vida están ustedes entre conflictos, entre contiendas, entre pleitos. Todavía hoy se reúnen a formar pleito, división, contienda entre hermanos, y no han entendido que Torá es gozo, que Torá es unidad, y que Yeshua HaMashiach junto con el Padre es uno, y junto con el Padre todos somos un ejad en el amor ágape incondicional. ¿Qué es humildad? Ver a mi hermano mayor con respeto. Y cuando digo mi hermano mayor, no me estoy refiriendo a la edad, estoy refiriendo que cada vez que yo me cruzo con un hermano en mi Keilah, en mi comunidad, lo pueda ver con honra y con respeto, y no con humillación de tratarlo o de tener un sentido peyorativo de esa persona. Que yo pueda servirle a esa persona primero a él antes que a mí mismo. Esto nos identifica como una verdadera persona humilde, como una verdadera persona que ama y que conoce poderosamente del poder de la palabra. Dice el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Gracias, hermano Walter, por los mensajes. Excelente. Ahí están los textos bíblicos. Cerremos aquí. Pastora, léelo, por favor. Primer libro a Corintios, capítulo 1, verso 10. Todos juntos, hermanos.
Vamos a cerrarlo con este texto. Primer libro a Corintios capítulo 1, verso 10. Leámoslo todos porque esto es... Os un- ruego pues, es- hermanos, Dilo, por favor, sí. Primera, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Machía. ¿Acaso está dividido en Machía? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados En el nombre de Pablo. Doy gracias a Adonai de que ninguno de vosotros se bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De las demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Machía a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Amén. Machía. Amada Coilá, extendida por toda la tierra, os ruego por Perdón. hermanos, por el nombre de nuestro amado Yeshua Hamashiach, de que habléis todos una misma palabra y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente en Ejad, unidos en Ejad de mente y en un mismo parecer. Por favor, amados hermanos, que todos nosotros creyentes en la Kadosh Torah hablemos un mismo idioma en Torah. No tiene ninguna presentación que en el siglo XXI, hablando de Torah, de raíces hebreas, de retorno a la Torah, de retorno por las sendas antiguas, de retorno por nuestras raíces de nuestra fe, como lo quieras llamar, no tiene sentido de que cada quien quiera hablar en un lenguaje, en un propio idioma, en un propio sentir, en un propio pensar, en una manera, en una doctrina, porque necesitamos ante todo, Keilah, ser humildes y mansos como nuestro amado Yeshua HaMashiach lo fue y como Moshe, que fue humilde y manso. Y esto significa bajar la cabeza y respetarnos unos a otros. Amén, amén y amén. Pastora Pili, muchas gracias. Amén. Espero que hayan recibido la enseñanza hoy. Jacob nos enseña esa humildad y Jacob nos enseña que para cumplir el propósito del Padre debía pasar por ese proceso de humildad. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias. Obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Israel.